Hola queridos hermanos y hermanas, gracias por estar una vez más en este su canal de Doctrina Sud LDC Básica y Profunda. El día de hoy les traigo un tema nuevo. Recuerden que la finalidad de estos audios es ayudar a los hermanos que tienen problemas de visión y también a aquellos hermanos que por sus labores diarias no pueden leer como ellos desean. Recuerden que no somos patrocinados y mucho menos profesionales. Lo que hacemos es con verdadera intención de ayudar a predicar el Evangelio. Si quieres apoyarnos, suscríbete al canal, deja tus comentarios y manita arriba. Si deseas apoyarnos de otra manera, muy pronto dejaremos la forma de que puedas hacerlo. Y recuerda, Somos Sud, somos buena onda. nuevamente sean bienvenidos hermanos a este video de Doctrina Sud LDC Básica y Profunda. El día de hoy, queridos hermanos, les traemos lo que es la clase del 24 de febrero al 1 de marzo, que abarca del segundo Nefi capítulo 26 al capítulo 30, que lleva por título Una obra maravillosa y un prodigio. Como saben, hermanos, cada semana tiene 168 horas y solo algunas de ellas las pasamos en la iglesia. Por tanto, si bien ustedes pueden estar aprendiendo mucho en las clases de la iglesia, también querrán esforzarse por aprender y vivir el Evangelio a lo largo de la semana. Considere que el aprendizaje espiritual es como el ejercicio. Usted verá más beneficios si hace ejercicio varias veces por semana que si lo hace solo un día a la semana. Además, hermanos y hermanas, al grado que estudie las Escrituras en el hogar, recibirá perspectivas y entendimiento espiritual que beneficiarán su vida y la vida de otras personas a medida que comparta lo que aprenda. Hermanos, sabemos bien que no es fácil en ocasiones sentarse cómodamente en nuestro hogar o lugar favorito para estudiar. Así que estos videos son una herramienta para su estudio. En estos videos se comparte información complementaria, así que no cambies tu estudio al 100% por estos audios, solo compleméntalos. Cuando veas y escuches estos videos, piensa lo siguiente: ¿qué experiencia obtuve al estudiar las Escrituras en esta semana y escuchar este video? ¿Qué reflexiones o aprendizaje puedo compartir con los demás? Recordemos, hermanos, que el presidente Russell M. Nelson recientemente invitó a los miembros de la iglesia a que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Al estudiar la palabra de Dios, usted le muestra a él que desea recibir revelación. La revelación personal a menudo llega cuando estudiamos revelaciones que el Señor ya ha dado a sus profetas. Parafraseando el 9º artículo de fe, cuando estudiamos todo lo que Dios ha revelado, nos preparamos para recibir todo lo que actualmente revela y todo lo que aún revelará. Cuando reciba revelación, adopte el hábito de escribir sus impresiones y de actuar de acuerdo con ellas. Eso no solo le demuestra al Señor que usted valora las cosas que le enseña, sino que comprende que, a fin de cambiar gracias a lo que aprendemos, debemos ponerlo en práctica. En este estudio recordaremos el gran amor que Jesucristo tiene para nosotros los seres humanos. Leemos en el libro de Mormón lo siguiente, en 2 Nefi capítulo 26, el verso 24. Él no hace nada menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para atraer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. Sabemos que gracias a Cristo podemos ser salvos del pecado, ya que Él pagó en el huerto de Getsemaní por ellos. Él dio su vida para que todos nosotros resucitemos. No importa si son malos o buenos, todos sin excepción de personas vamos a resucitar. Jesús el Cristo ha hecho posible que el Evangelio esté hoy en nuestros días, que podamos sellarnos con nuestras familias por esta vida y por la eternidad, siempre y cuando guardemos los convenios hechos con Él. Tal vez es la primera vez que escuchas acerca de la Iglesia y del Evangelio de Jesucristo que ha restaurado por medio de su profeta y no sabes qué es la expiación. Tal y como se utiliza en las Escrituras, expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Gracias a su expiación, todas las personas resucitarán y quienes hayan obedecido su evangelio recibirán el don de la vida eterna con Dios. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo desean que todos podamos participar de su evangelio y ser exaltados. Leemos lo siguiente. En 2 Nefi capítulo 26, el verso 24 al 28 y de ahí al 33. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para atraer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. He aquí,
¿Acaso exclama él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien, dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. He aquí, ¿ha mandado él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado él a alguien que no participe de su salvación? He aquí, os digo que no, sino que le ha dado gratuitamente para todos los hombres y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. He aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí, os digo que no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe, porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Como acabamos de leer, queridos hermanos y hermanas, Él invita a todos a que vengan a Él. El presidente James F. Faust, que vivió en 1920 al 2007 de la primera presidencia, nos extendió el desafío de dejar a un lado el prejuicio y de trabajar como hermanos y hermanas en el reino. Espero que podamos vencer cualquier diferencia de cultura, raza y lengua. En mi opinión, ninguna raza o clase es superior a cualquier otra en lo que concierne a espiritualidad y fidelidad. La paz espiritual no se encuentra en ninguna raza, cultura o nacionalidad, sino mediante nuestros compromisos con Dios y los convenios y las ordenanzas del Evangelio. Eso lo podemos leer en la Leona de julio de 1995, páginas 68, 69 y 71. También leemos, hermanos, que el elder M. Russell Ballard explicó que las bendiciones del Evangelio son para todos los hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos por igual y de una manera perfecta e infinita. El amor que siente por sus hijas no es diferente del que siente por sus hijos. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, también ama por igual a hombres y mujeres. Su sacrificio expiatorio y su evangelio son para todos los hijos de Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús sirvió y sanó y enseñó a hombres y mujeres por igual. Por ejemplo, la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo son requisitos para todos los hijos de Dios, sin importar su sexo. Lo mismo se aplica a los convenios y a las bendiciones del templo. La obra y gloria de nuestro Padre es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. Su don más grandioso, el don de la vida eterna, se halla al alcance de todos. Esto lo podemos ver, hermanos, en la igualdad a pesar de las diferencias, en la Leona de enero de 1994, página 105. La salvación se nos ofrece a todos por igual. Nefi dijo que Dios no hace nada menos que sea para el beneficio del mundo y para la salvación del hombre. ¿A quiénes se ofrece la salvación de Cristo? ¿Hay alguien a quien se excluya? La seguridad de que la salvación se le ofrece gratuitamente a todo ser humano no significa que no se requiera ningún esfuerzo de nuestra parte. El Señor dijo, si haces lo bueno, sí, y te conservas fiel hasta el fin, serás salvo en el reino de Dios, que es el máximo de todos los dones de Dios, porque no hay don más grande que es el de la salvación. Como sabemos, queridos hermanos y hermanas, la clase se llama Una obra maravillosa y un prodigio. El último de los escritos de Isaías que citó Nefi, que es el capítulo 29 de Isaías, revela que en los anales bíblicos faltan muchas importantes profecías sobre la restauración del Evangelio en los últimos días. Una comparación concienzuda de Isaías capítulo 29 y el mismo capítulo en las planchas de bronce que es segundo Nefi capítulo 27, demuestra que algunas de las partes claras y sumamente preciosas que se han quitado incluyen, el número 1, el contexto de la profecía en los últimos días, que lo podemos ver en segundo Nefi capítulo 27, verso 1. Número 2, un libro que Isaías profetizó y que saldría a la luz en los últimos días, en el versículo 6 del mismo capítulo. El libro estaría sellado, versículos 7 y 8. El número 4, las funciones de Moroni y José Smith para sacar a luz el libro de Mormón. Esto lo podemos leer en el versículo 9 y 10. El número 5, 3 testigos que verían el libro y testificarían de la verdad de las cosas que contiene, versículo 12 y 13. No es difícil imaginarse que al citar estas profecías sobre la restauración que habría de venir, el adversario tramaba pervertir las rectas vías del Señor para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres.
Eso lo podemos ver en 1 Nefi, capítulo 13, el verso 27. En esta clase también podemos observar, queridos hermanos y hermanas, que habla de una parte que está sellada en el libro de Mormón. Y el elder Neil A. Maxwell, que vivió en 1926 hasta el 2004, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos explica y habló de las escrituras que todavía no han sido reveladas, especialmente unas del libro de Mormón. Todavía recibiremos muchas escrituras más, incluso los escritos de Enoc, todos los escritos del apóstol Juan, los anales de las tribus perdidas de Israel y esa porción de aproximadamente 2/3 partes de las planchas del libro de Mormón que está sellada. Y vendrá el día en que las palabras del libro que fueron selladas se leerán desde los techos de las casas y serán leídas por el poder de Cristo, y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás habidas entre ellos, y cuantas haya aún hasta el fin de la tierra. Hoy cargamos con conveniencia la combinación triple y la Biblia, pero llegará el día en que, por motivo de las escrituras adicionales que están por venir, tal vez tengamos que tirar un carrito rojo repleto de libros. Esto fue lo que dijo el elder Neil A. Maxwell en una conferencia que se llama Wonderful Flood of Light en 1990, página 18. Disculpen mi inglés, estoy aprendiendo. Bueno, hermanos, seguimos con el tema. Una obra maravillosa y un prodigio. Bueno, hermanos, la obra maravillosa y un prodigio del que habla el Señor en el registro compilado en 2 Nefi, el capítulo 27 y el verso 26, abarca el libro de Mormón, la restauración del sacerdocio y de la iglesia y la presencia de profetas modernos sobre la tierra. Pero en realidad es mucho más que todo ello. Es la restauración de todas las cosas, incluso el establecimiento de Sión nuevamente sobre la tierra. Este libro será de gran valor, queridos hermanos, y es de gran valor para nuestros días. El libro de Mormón, y es el mismo libro al que Nefi se refirió en 2 Nefi, capítulo 26 y 27 y 29. Nefi dijo que el libro será de gran valor para nosotros a causa de las condiciones de los últimos días. Bueno, el presidente Ezra Taft Benson, que vivió en 1899 a 1994, nos enseñó a reconocer el gran valor del libro de Mormón. Todos los principales escritores del libro de Mormón testificaron que escribían para generaciones futuras. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es eso suficiente razón para estudiar el libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón o a Moroni o a Alma para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en esta época? En el libro de Mormón encontramos lecciones para enfrentar la persecución y la apostasía. Aprendemos mucho de cómo hacer la obra misional y más que cualquier otra parte, en el libro de Mormón vemos los peligros del materialismo y de poner nuestro corazón en las cosas del mundo. ¿Puede alguien dudar que este libro sea para nosotros y que en él encontraremos gran poder y consuelo y protección? Esto lo podemos leer en la Leona de enero de 1987, página 4. Al estudiar 2 Nefi capítulo 28, del verso 2 al 14, hermanos, podemos encontrar el valor que tiene el libro de Mormón. El libro de Mormón es el libro que se menciona en el pasaje de 2 Nefi capítulo 28, el verso 2, y que Nefi describe en 2 Nefi capítulo 27. Este dijo que el libro sería de gran valor para nosotros, porque mediante él podríamos reconocer las condiciones del mundo en los últimos días. El porqué con que comienza 2 Nefi capítulo 28, el verso 3, significa debido. En otras palabras, el libro de Mormón será de gran valor para nosotros en los últimos días debido a que imperarán las siguientes condiciones. Número 1. Se establecerán iglesias que reclamarán ser del Señor, pero en realidad se encontrarán llenas de contención. Eso lo podemos ver en los versículos 3 y 4 y lo puedes comparar con José Smith, historia número 5. Enseñarán con su conocimiento y negarán al Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en 2 Nefi, capítulo 28, el verso 4. Negarán el poder de Dios al negar la autoridad del sacerdocio y al negar que Él continúa interviniendo en la vida del hombre de la misma manera que antes. Eso lo podemos ver en el verso 5 y 6.
También, hermanos, enseñarán que el pecado y la iniquidad no son tan malos. Eso lo podemos leer en los versos 7 y 8. También habrá muchos que enseñarán doctrinas falsas, se engreirán, obrarán en tinieblas y se corromperán. Lo podemos leer en los versos del 9 al 12. El orgullo, los falsos maestros y las falsas doctrinas serán motivos de muchos males. Lo podemos leer en el verso número 12. La explotación de los pobres, verso número 13. La persecución de los humildes, verso número 13. Una apostasía general, que lo habla en el verso 14. Se engaña a los humildes seguidores de Cristo, lo vemos en el verso 14. ¿En qué forma, hermanos, el libro de Mormón contrarresta esas condiciones en nuestra época? Una buena pregunta. Bueno, hermanos, el meditar sinceramente en la respuesta a esta pregunta ampliará nuestra perspectiva en cuanto al impacto de este libro y en cuanto a la razón por la cual desempeña una función tan importante en la restauración de la iglesia y del evangelio de Jesucristo. Pero aún sabiendo todo esto, habrá hombres que no aceptarán el libro de Mormón como verdadero. Leemos lo siguiente, queridos hermanos. Está en 2 Nefi, capítulo 29, del verso 6 al 11. Oh necio que dirás una Biblia. Tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendrías una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras así a una como a otra nación. Cuando las dos naciones se junten, el testimonio de las dos se juntarán también. Y hago esto para mostrar a muchos que yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más, porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte así como en el sur, y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hablé, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Hermanos, la escritura es muy clara. Una Biblia, ¿por qué murmuráis por obtener más de mi palabra? Yo le hablo a todos conforme a mi voluntad, así que el libro de Mormón es verdadero, queridos hermanos y hermanas, y somos bendecidos en tenerlo en nuestros días. Hermanos, cuando estudiamos con más profundidad, entendemos que la Biblia no está completa. Le faltan libros y cartas. Comprendemos que debido a que ha pasado de mano en mano y de traducción en traducción, se han perdido cosas preciosas y fáciles de comprender. Y nuestro Padre Celestial, previendo esto, nos dio el libro de Mormón, aún sabiendo que en nuestros días habrá sordera y ceguera espiritual. En 2 Nefi, en el capítulo 27, el verso 29, nos habla acerca de esta sordera y de la ceguera espiritual. El elder Bruce R. McConkie explica lo siguiente: la sordera espiritual describe el estado de los que carecen de espiritualidad, aquellos cuyos oídos espirituales no percatan los susurros de la voz apacible del Espíritu. Del mismo modo, la ceguera espiritual es la marca identificadora que señala a los que no alcanzan a ver la mano de Dios que se manifiesta en los asuntos de los hombres. Tales personas tienen incredulidad y dureza de corazón. Son los que procedieron a endurecer sus corazones y a cegar sus almas. Esto lo dijo en Doctrina Mormona, página 184. Nefi nos sigue explicando en el capítulo 27, del verso 30 al 34, acerca de un escarnecedor. Y vamos a leer un poquito, lo podemos comparar con Isaías capítulo 29, del verso 19 al 23. Dice: en relación con la publicación de este libro, o sea, el libro de Mormón, se menciona otro hecho, porque
porque el violento es reducido a la nada y es consumido el escarnecedor, y todos los que velan por la iniquidad son talados. Lo leemos en el segundo Nefi, capítulo 27, verso 31. ¿Se ha cumplido esa profecía? No, pero se cumplirá a su debido tiempo y en su estación, mas no hasta que hayan oído las palabras del libro y se les hayan advertido plenamente en cuanto a la aparición de la verdad que salió de la tierra. Una vez que la verdad haya resonado en sus oídos, si endurecen el corazón contra esas palabras o esa palabra, es decreto del Todopoderoso que sean talados todos los que velan por la iniquidad, todos los que persiguen a los santos del Dios viviente, todos los que hacen pecar al hombre por una palabra y tienden trampa al que reprende a la puerta y apartan al justo por una pequeñez. Todos ellos serán consumidos. Esto lo podemos leer en un discurso de Orson Pratt en Journal of Discourse. Algo así, hermanos. Saben que mi inglés no es muy bueno. Bueno, hermanos, la plenitud del Evangelio. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Eso lo podemos ver en Isaías, en el capítulo 29, verso 24, que lo pueden comparar con 2 Nefi, capítulo 27, verso 35. Ese es el propósito del Libro de Mormón. A los miembros de las iglesias falsas que se extravían espiritualmente y que piensan que tienen la verdad, el Libro de Mormón los conduce a la plenitud del Evangelio. Quienes basan sus creencias en versículos aislados y pasajes confusos y que han dudado y murmurado acerca de lo que parecieran ser conflictos bíblicos, aprenden por medio de él doctrina verdadera y fidedigna. Ya no tienen que preocuparse más acerca de la expiación, de la salvación solo por medio de la gracia, del bautismo de los infantes, del sacerdocio, de los dones del Espíritu, de los pasajes concernientes a una apostasía, una restauración del Evangelio y el recogimiento de Israel, ya que todas esas cosas se aclaran y se comprenden por medio de este nuevo testigo de Cristo y su Evangelio. Este testigo que lleva el nombre del profeta mormón, y esto lo dijo Bruce R. McConkie en el Millennial Messiah. Los santos de los últimos días saben que hay un Dios y con la misma certeza saben que Satanás vive, que es un poderoso personaje de espíritu, el mayor enemigo de Dios, del hombre y de la rectitud. La realidad de la existencia de Dios y del diablo la establecen en forma concluyente las Escrituras y la experiencia humana. Hemos leído en 2 Nefi capítulo 29 del 1 al 6 donde dice, una Biblia. Satanás, hermanos, desencadenó una batalla desesperada para evitar que el Libro de Mormón saliera a la luz. Al fracasar en su intento, la siguiente táctica que utilizó fue desacreditar el valor del libro a la vista de la gente. El elder Bruce R. McConkie comentó acerca de los que rechazan el Libro de Mormón en los siguientes términos. Por extraño que parezca a los enemigos de la verdad de nuestra época, su misma oposición a recibir más de la palabra del Señor mediante el Libro de Mormón es una de las señales de los tiempos. Su rechazo, resumido en el estribillo de una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia, hizo que el Señor los reprimiera severamente. ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? Entonces, hermanos, así como Satanás trabaja junto con aquellos que le siguen, aún dentro de la iglesia encontraremos a hermanos que serán cegados y se llenarán de ira al no comprender la doctrina y por qué el Señor dirige a su iglesia de tal manera. Y pelearán contra el reino de Dios, y esto ya se ve cada vez más en nuestros días. Lo podemos ver en las redes sociales, cómo es que alguien publica algo referente a la iglesia y ahí están aquellos atacando y diciendo, mira que la historia, mira que esto no es así, que fulano, sutano, mangano me dijo que lo que tú estás predicando, compartiendo está en error. Lo podemos ver a diario en las redes sociales. Y lo peor del caso, que muchos de los hermanos que van iniciando o hermanos viejos y no estudian sus libros, van y terminan creyendo y se terminan alejando de la iglesia. En muchas ocasiones se alejan simplemente porque quieren seguir sus propios deseos, sus pasiones, quieren vivir lo que hay fuera de la iglesia, quieren ir y probar aquellos pecados y después regresar arrepentidos y pasar un proceso. Pero ya esto estaba previsto en el Libro de Mormón, ya se nos había confirmado, y es que en 2 Nefi, en el capítulo 28, en el verso 8,
Dice, comed, bebed y divertíos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras, queridos hermanos? Bueno, el presidente George Albert Smith habló acerca de cómo aún las pequeñas imprudencias nos alejan del Espíritu y nos ponen en poder de Satanás. Luego de citar a 2 Nefi capítulo 28, el verso 8, el presidente Smith dijo, ¿no es justamente eso lo que el diablo dice a los hijos de los hombres hoy día, tan claramente como está escrito aquí? Cometed un pecadito, eso no hará daño a nadie. Mentid un poquito, hombre, eso no causará daño. El Señor perdonará y solamente se os castigará con algunos correazos y finalmente seréis salvos en el reino de Dios. Eso es lo que dice al hombre o a la mujer que ha aprendido la palabra de sabiduría. Bebe un poco de té negro, no pasa nada, no te hará daño. Fuma un poco de tabaco, que no hará diferencia alguna. Un poco de bebida alcohólica no te dañará para nada. Estas son pequeñeces, pero Satanás siempre empieza por las pequeñeces, no con lo grande. Eso es lo que esta mañana yo quería que recordáramos, hermanos. Son esos susurros insidiosos e insignificantes los que traicionan al hombre y lo ponen bajo el poder del diablo. Quiero deciros, a juicio mío, que el uso del tabaco, aunque a algunos parezca cosa sin importancia, se ha convertido en el medio de destruir la vida espiritual de muchos, el medio de apartarlos de la compañía del Espíritu de nuestro Padre. Los ha alejado de la compañía de hombres y mujeres buenos y ha traído sobre ellos el reproche de sus hijos. Y sin embargo, el diablo le dice al hombre, oh, es solo una pequeñez. ¿Sí? Esto lo podemos checar, en el reporte de la Conferencia General de abril de 1918, página 39 y 40. Bueno, hermanos, años más tarde, en un discurso pronunciado en una conferencia, el presidente Smith dijo, hablando del mismo pasaje de las Escrituras, mentid un poco, aprovechaos de uno por causa de sus palabras, pensad en lo que eso significa. Los susurros del adversario instándonos a mentir un poquito. Sea una mentira dirigida a una organización religiosa, a una organización de negocios, a una organización política o a un individuo, la mentira marcará al que la dice y tarde o temprano éste tendrá que rendir cuentas del mal cometido. Mentid un poco, aprovechaos de uno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo, no hay problema, en esto no hay mal, y haced todas estas cosas, porque mañana moriremos, y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos correazos o azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Eso es lo que el adversario de la justicia dice a los hijos de los hombres. Eso es lo que Lucifer, que corrompe a la gente, susurra en sus almas. Esa es la clase de doctrina que diseminan por el mundo algunos de aquellos que deberían ser los líderes de la moral y la rectitud. Pero vosotros, mis hermanos y hermanas, tenéis la obligación de refutar tales conceptos cuando sepáis de ellos. Lo podemos leer esto, hermanos, en reporte de la Conferencia General de octubre de 1932, página 29. Bueno, hermanos, espero que hasta aquí este audio les sea de gran utilidad, les esté ayudando en sus estudios personales de las clases de escuela dominical y su estudio personal. Y en la clase, hermanos, nos preguntan lo siguiente de escuela dominical. ¿Ha tenido algún miembro de la clase alguna experiencia en la que haya invitado a alguien a leer el libro de Mormón que quiera compartirla? Bueno, hermanos, en esta parte déjanos tu experiencia de cómo compartiste el libro de Mormón con otras personas. Recuerda que el compartir tu testimonio ayuda a más personas a acercarse al Evangelio de Jesucristo. Yo compartiré una de tantas que tengo, hermanos. Cuando tenía entre 14 y 15 años de edad, yo trabajaba en un car wash, un lavado de autos. Ahí conocí a un amigo de nombre Ulises. Él trabajaba con una banda de música regional que se llamaba en aquel entonces Banda La Patrona de Rosario, Sinaloa, México. Empezamos a platicar y al tiempo él me dijo que yo no era como los otros jóvenes de mi edad. Le compartí por qué yo no era así. Después le regalé un par de libros. Al tiempo mis padres tomaron la decisión de cambiarnos de lugar y perdí contacto con mi amigo. Al paso del tiempo, mi padre me entregó una carta la cual está publicada en mi blog de historias y testimonios, pero la compartiré aquí con ustedes
y en ella dice lo siguiente, hermanos. Quiero dedicar estas líneas a mi querido amigo Antonio y a su familia. A pesar del poco tiempo de conocernos, reconozco que fue tu nobleza y tu carisma lo que logró que en mí naciera el gran prodigio que tenemos todos los seres humanos, pero que a veces nuestro egoísmo no nos permite reconocer que esto nos reconforta el alma. Cuando menos a mí me ha traído la gran dicha de haberte conocido de una manera espontánea y curiosa, que yo era una persona a la cual le importaba un bledo entablar conversación con cualquier otra persona. Pero después de esto veo que la amistad está siempre latente en la vida de todos nosotros. Solo basta encontrar y tener personas tan sencillas como nosotros dos que no ocupamos de más frivolidades para hablar de nuestras alegrías y desventajas en la vida. Pero te recuerdo, amigo, que todas las cosas que pasan en esta vida tienen sus pros y sus contras. Te lo digo yo, que soy padre de familia y quizás un poco mayor en edad y experiencia, pero que esto no nos limite a permanecer en contacto dentro del tiempo que tenemos destinado. Por lo tanto, amigo, te agradezco ese gesto de amistad que en mí confiaste y créeme que no te defraudará mi amistad. Hasta donde se requiera, cuenta conmigo como amigo y como hermano. Postdata. Te agradezco el gran sentimiento de nobleza que tuviste hacia mí regalándome esos 2 libros, los cuales los conservaré para toda la vida, como la llama de la amistad que permanecía apagada en mi ser. Gracias, amigo. Y aquí mi amigo me dedica una escritura de Alma, capítulo 10, el verso 8, y dice: Y sucedió que obedecí la voz del ángel y me volví rumbo a mi casa, y mientras allí me dirigía encontré al hombre del cual me dijo el ángel: y lo recibirás en tu casa, y he aquí, era este mismo hombre que ha estado hablando concerniente a las cosas de Dios. Con esta historia, hermanos, termino el video, sabiendo que hay más contenido que tocar en la clase. El libro de Mormón cambia vidas. Este evangelio cambia nuestra forma de ver el mundo. Una vez alguien me dijo: podemos alejarnos de la iglesia, pero jamás olvidaremos quiénes somos debido a este evangelio. Así estemos pecando, siempre recordaremos al ver una iglesia, a los misioneros y el templo. No les conozco, hermanos, y más sin embargo están aquí escuchando este audio. Y les digo que yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Al leer y al esforzarme en vivir este evangelio que en ocasiones fallo por ser imperfecto como todos, he podido obtener mi testimonio y es la razón que mucho antes de tener mis blogs, páginas y este canal, compartía el evangelio. Soy converso desde 1993 y agradezco a mis padres por aceptar el evangelio y así leer el libro de Mormón. En 2 Nefi, en el capítulo 25 del verso 21 al 26, leemos lo siguiente: De modo que por esta causa el Señor Dios me ha prometido que estas cosas que escribo serán guardadas y preservadas y entregadas a los de mi posteridad, de generación en generación, para que se cumpla la promesa hecha a José, que su linaje no perecería jamás mientras durase la tierra. Por tanto, estas cosas irán de generación en generación mientras dure la tierra, e irán de acuerdo con la voluntad y deseo de Dios, y por ellas serán juzgadas las naciones que las posean, según las palabras que están escritas. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley. Por tanto, para nosotros la ley ha muerto y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe. Guardamos, empero, la ley a causa de los mandamientos, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Hermanos y hermanas, el libro de Mormón contiene la plenitud para ser salvos, mas no contiene toda la verdad, ya que aún hay más partes por traducir y revelarse. Comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. No te vayas del canal sin antes suscribirte, dejar tu manita arriba, dejar tu comentario para saber cómo compartes el evangelio con las demás personas. Si te ha gustado
este video. Te esperamos en el siguiente y estamos en contacto.